Buenos días a los que habéis venido presencialmente, que tiene su mérito, ¿no? En esta mañana tan lluviosa, además he estado mirando el tiempo y da agua intensa toda la mañana, ¿no? Da todo el día, pero intensa toda la mañana. Y eso tiene su mérito, ¿no? Dejar el braserito o la calefacción de casa y venir aquí con el frío, pues tiene bastante mérito. Así que gracias a los que habéis venido. Saludamos también a los que nos escuchan por la radio y los que después nos verán en el canal de YouTube. Os cuento, este retiro está enfocado a Cáritas Arciprestal. Todos los años damos un retiro para Cáritas, bueno, dos. Solemos dar uno en Adviento y otro en Cuaresma, para Cáritas Arciprestal, para todos los pueblos de Cáritas Arciprestal. Pero, como no podía ser de otra manera, a mí cuando me lo propusieron, dice, bueno, pues esta vez, en esta ocasión, lo das tú, porque como tienes ahí las redes sociales, ahora con el tema del coronavirus, para que después los que no puedan venir, que puedan seguir el retiro y que no se queden sin él. Digo, vale, no hay ningún problema. Y yo les dije, pero bueno, lo hacemos abierto a todo el mundo. Y menos mal que ha sido así, ¿no? Si no, se habría quedado en Cáritas parroquial el retiro, ¿no? Abierto a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Cáritas somos todos. Esa frase que la decimos en tantas ocasiones es así y es una gran verdad. Cáritas somos todos, porque todos tenemos que preocuparnos del prójimo. Y el prójimo, la palabra prójimo significa próximo, el que está cerca a nosotros. Pero tenemos que dar todavía un paso más. Dentro de los próximos, tenemos que preocuparnos de todos los próximos, en todos los sentidos, no solamente en los bienes materiales, en darle alimentos, pagarle la factura de luz, o lo que sea, o problemas de soledad, lo que sea. Tenemos que preocuparnos, de esto hablaremos a lo largo de la mañana, tenemos que preocuparnos del más necesitado. Del más necesitado. Preocuparnos de todos, porque todos son próximos, y preocuparnos sobre todo del más necesitado. Y esto tenemos que hacerlo con obras. Si no, esto se quedaría en palabras bonitas y ya está. No. Tenemos que hacerlo con obras. Y creo que ahora se nos pide un esfuerzo. Quizás en nuestro pueblo no tanto, pero en muchas ciudades, en muchos lugares, yo lo veo porque lo escucho constantemente, ya no solamente en los telediarios, en los informativos, sino viendo la información de Cáritas de otras diócesis. Se está doblando la atención a las personas necesitadas. Todo, por supuesto, debido al coronavirus. Se está doblando la atención a personas necesitadas. Por eso se nos pide de una manera que hagamos un esfuerzo mientras dure esta situación, y a lo mejor incluso hasta después. Pero tenemos que estar ahí en los momentos difíciles. Es cuando realmente tenemos que estar. Y ahora creo que a Cáritas es de las instituciones de la Iglesia a la cual más se la necesita. Digo, puede que en nuestro pueblo no, pero a nivel mundial y a nivel nacional, ahora es el momento en que más se necesita a Cáritas. Y ese ayudar con obras tenemos que hacerlo de una manera efectiva, que resulte bien, que realmente ayudemos. Y esa manera que tiene Cáritas de ayudar, yo diría que es a dos niveles, los dos importantes. Uno es los voluntarios de Cáritas, que gracias a Dios en el pueblo y en el arciprestazgo tenemos muchos voluntarios de Cáritas, y otro es el apoyo de la parroquia. Tiene que haber esa unión, tiene que haber esa comunión entre voluntarios de Cáritas y parroquia.
El uno no se entiende sin el otro. Ni se entiende Cáritas sin la parroquia, ni se entiende tampoco una parroquia sin Cáritas. Las dos cosas son necesarias. Esa comunión, esa colaboración entre las dos partes es completamente necesaria. Y esto, pues lo vamos a ver en la Sagrada Escritura. Para que nos demos cuenta que Cáritas no se ha inventado ahora, como algunos lo quieren hacer entender. Plantean Cáritas como si fuese una ONG moderna de ahora. No. Quizás no se la haya llamado en otros tiempos con el nombre de Cáritas, pero el servicio a los necesitados ha existido siempre en la Iglesia, desde el primer siglo de la Iglesia. Y así nos queda reflejado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como vamos a ver ahora. Vamos a ver. La Sagrada Escritura aparece en los capítulos 2 y 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles cómo vivían las primeras comunidades cristianas. Es decir, cómo vivían las parroquias, porque una parroquia es una comunidad cristiana. Es verdad, y más hoy en día en las capitales, incluso la nuestra, aunque sea de pueblo, también es una parroquia grande, ¿no? Pero una parroquia tiene que ser comunidad de comunidades. En una parroquia se tienen que englobar todas las comunidades. Y eso lo hacemos también aquí en nuestra parroquia. Cáritas es parte de una parroquia y está integrada en una parroquia. Bien, ¿cómo vivían estas primeras comunidades cristianas? Pues estas primeras comunidades cristianas vivían de la siguiente manera. Vivían unidos, vivían el día del Señor, escuchaban las enseñanzas de los apóstoles. Todo eso se nos relata en los capítulos 2 y 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y voy al punto que nos interesa. Ponían sus bienes en común. Había algunos que incluso vendían sus propiedades para poner esos bienes en común y que nadie pasase necesidad. Así nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos vendían sus bienes para ponerlos al servicio de la comunidad. En cierta ocasión, bueno, casi siempre, ¿no? Cuando les hablo a los chicos de confirmación de las primeras comunidades cristianas, que es un tema que me apasiona, es un tema que me encanta, ¿no? Porque es ahí el espejo en el cual nosotros nos tenemos que mirar. Tal y como lo vivían ellos, tenemos que vivirlo también nosotros. Y cuando se lo planteo a los chicos de confirmación, les digo, ¿vosotros creéis? Le digo todo lo que, no solamente el que pusieran los bienes en común, sino todo lo que vivían las primeras comunidades. ¿Vosotros creéis, les digo, que esto lo vivimos hoy en día en la Iglesia? Y me dicen, no. Yo les digo, sí. Y empezamos a repasar cosa por cosa y todas las cosas que vivían en las primeras comunidades cristianas las vivimos nosotros en nuestras parroquias. Hay que ser optimistas. Ahora, claro, el que no está integrado en la comunidad cristiana no lo vive, claro. Es el caso de los chicos de confirmación. Claro que no lo viven. El que no pisa una iglesia difícilmente va a colaborar aportando sus bienes a la comunidad cristiana. Parte de sus bienes, por supuesto. Difícilmente. Puede hacerlo, ¿eh? De hecho, hay gente que lo hace, hay que reconocerlo. Pero aquí, en nuestra parroquia, por ejemplo, todos los segundos domingos o terceros domingos, nunca me acuerdo cuándo es, siempre se hace una colecta para Cáritas. O sea, ahí hay un apoyo de Cáritas, de la parroquia a Cáritas. Y ahí ya se está implicando toda la comunidad cristiana. Y creo que teníamos que dar pasos más avanzados en este sentido, ¿no? Por ejemplo,
tener al corriente a la gente más de las actividades de Cáritas en la parroquia, ¿no? No estaría mal que alguna de vosotras que estáis aquí, pues de vez en cuando subiera aquí, ¿no? Y diera un poquito de explicación, una explicación resumida de lo que se hace al trimestre, o a los 6 meses, o al año, cuando sea, no lo sé. Es una manera, ya digo, de implicar y de hacer responsable y de que la gente de la parroquia se tome como algo suyo la labor de Cáritas. Puede que ellos no estén como voluntarios en primera línea, pero son parte importante de Cáritas. Entre otras cosas, porque aportan su dinero. Y me parece que eso es una cosa importantísima. Y ya sabemos que en la parroquia, para que veamos que la gente está sensibilizada con el tema de Cáritas, porque siempre la colecta de Cáritas es más grande que la de cualquier domingo. De lo cual me alegro muchísimo. Alguno puede decir, hombre, que es para tu parroquia, me da lo mismo. También la gente de Cáritas y la gente necesitada es de mi parroquia. Entonces, me alegra que sea así, que esa colecta sea siempre la más grande, porque eso quiere decir que tenemos una parroquia, unos feligreses en los cuales la gente está sensibilizada con el tema de Cáritas. Y eso es una bendición. Y eso hay que agradecerlo muchísimo. Y eso me parece algo realmente bueno. Después podemos entrar. Yo solamente voy a decir conceptos generales, no voy a entrar en detalles pequeñitos, ¿no? Yo sé que ahora tenemos en las reuniones de Cáritas mucho el debate, y a nivel de Cáritas diocesana también, el debate de repartir alimentos sí, alimentos no. Yo voy a dar, creo que tengo las ideas claras, no sé si me equivocaré o no, pero creo que tengo las ideas claras en este respecto. Creo que tenemos que tener 2 criterios. Esos criterios son la dignidad de la persona y la realidad con la cual nos encontramos. Voy con el primero. La dignidad de la persona. La persona ya bastante tiene con tener que pedir. Es verdad que algunos se acostumbrarán a pedir y ya después no hacen esfuerzo. Bueno, también hay que ayudar a esa gente, ¿no? Hacerles ver que ese no es el camino, ¿no? Pero bueno. Pero normalmente la persona que viene a Cáritas a pedir le cuesta. Y le cuesta mucho. Y hay que hacerles que esa manera de ayudarles sea de una forma digna. Recién llegado al pueblo, estamos ya hablando de hace 20 años, yo cuando en Cáritas diocesana nos explican esto, yo digo, si es que esa experiencia la hemos vivido nosotros aquí en nuestro pueblo. Cuando la gente nos criticaba y criticaban a los pobres, o no pobres, a los necesitados, temporalmente a lo mejor que venían a pedir, ¿no? ¿Qué decían? Mucha gente. Es que salen de Cáritas con los carros llenos. Gracias a Dios, ahora hemos encontrado esa otra manera de ayudarles, que es la que nos propone Cáritas diocesana y Cáritas nacional también, que es ayudándoles, dándoles dinero. Ahora creo que en Cáritas diocesana quieren sacar una especie de tarjetita, ¿no? Con un fondo ahí para que ellos vayan, fondo no sé si mensual, no sé cómo quieren hacerlo, para que ellos puedan ir sacando de ahí ese dinero para poder vivir. Me parece que eso es la forma más digna. Porque la persona no tiene que ir a un lugar que se le vea a la gente de salir con un carro lleno de comida. Me parece que es la forma más digna. Estoy completamente de acuerdo. Pero también digo, la realidad. Hay Cáritas, a lo mejor en pueblos pequeñitos, pues que no tienen esas posibilidades. Y a lo mejor sí disponen de alimentos, porque lo han conseguido de la manera que haya sido. Pues yo creo que antes que dejarles sin nada, si se les puede dar alimentos, antes que dejarles sin nada, yo creo que esa es mejor labor. ¿Qué haría una madre con su hijo?
¿Le dejaría morir de hambre? No. Buscaría la manera más digna o menos digna de a su hijo ayudarle. Y yo creo que nosotros también tenemos que tener ese criterio en cuenta. La realidad. Si la realidad es esta, y esa es la realidad de algunos pueblos, pues yo creo que hay que ayudarles. ¿Que hay que procurar, que esto es lo ideal, ayudarles de la forma más digna? Por supuesto. Por supuesto. Se les ayuda de la forma más digna. Pero si no puede ser, le voy a poner un ejemplo, aunque no es lo mismo. No es lo mismo ayudar con alimentos a un particular que a una institución. Creo que cuando se ayuda a un particular, ahí es más difícil hacerlo de una forma digna. Que a lo mejor también hay fórmulas para ayudar a un particular, a una persona, a una familia, de una forma digna con alimentos. A lo mejor no hace falta que vaya a la sede de Cáritas. A lo mejor se lo podemos llevar nosotros a su casa sin que nadie se enterase, sin que nadie nos viese. No sé, puede haber fórmulas, ¿no? Y maneras. Pero siempre a una familia hay que tener más cuidado para hacerlo de una forma digna. Pero si es una institución, ahí tenemos a los esclavos de María y de los pobres. Ellos ahora en Navidad reciben muchos alimentos. Y a mí me han reconocido ellos que con lo que reciben en Navidad garantizan el primer plato para todo el año. Pues bendito sea Dios. Y no creo que le estemos faltando ahí a la dignidad de toda la gente, todos los residentes, todos los niños que están en la casa de los esclavos y de María y de los pobres. Yo creo que no es una forma indigna de ayudarles. Cuando es una institución, o como hacemos nosotros con las residencias de mayores, les llevamos alimentos, ¿tú crees que ellos o vosotros creéis que se van a sentir que le estamos tratando de una forma indigna? Creo que no. Creo que cuando se trata de instituciones, no. Ahora, con particulares, creo que tenemos que tener ahí más cuidado. O sea, el criterio es hacerlo de la forma más digna, pero también teniendo en cuenta la realidad de cada pueblo, de cada Cáritas, de las personas, y que mientras se pueda ayudar, pues vamos a intentarlo, ¿no? Yo creo que tiene que ser así. Bien, les estaba hablando de esos capítulos 2 y 4 de los Hechos de los Apóstoles. Pero donde hay personas, hay problemas. Y no tenemos que asustarnos que haya problemas. Los problemas surgen, los problemas vienen solos. Donde hay convivencia, hay problemas. Y los problemas vienen también en la primitiva iglesia, en las primeras comunidades cristianas. Y ese problema que llega es en el capítulo 6. En el capítulo 6 vienen, en esa primera comunidad cristiana, había mucha gente de lengua griega. El griego entonces, en aquella época, era como el inglés ahora, ¿no? Era un poco el lenguaje universal. Y estaban los de lengua hebrea, que eran los cristianos que provenían del judaísmo. Y entonces, los cristianos de lengua griega, que eran menos, que era minoría, se quejan de que en la atención diaria de las viudas griegas, pues no están siendo bien atendidas. Mientras que las viudas hebreas sí están siendo bien atendidas. Y se quejan. Y seguramente se quejaron con razón. Que estaban atendiendo más a las viudas hebreas que a las viudas griegas. En aquellos tiempos una persona viuda pues tenía pocas posibilidades, ¿no? Que ahora hay pagas y todo ese tipo de cosas y está muy bien, ¿no? Entonces no. Y se quejan. Y seguramente que se quejaron con razón. Bien, los apóstoles escuchan el problema, se sientan, dialogan, hablan, buscan soluciones. Y una cosa importante, los que se quejan
a la cara. Se lo dicen a los apóstoles. Este es un criterio importante. Que planteemos las cosas como son. Que digamos las cosas a la cara. Yo sé que a Cáritas muchas veces nos critican, y digo nos porque yo me considero de Cáritas. Yo sé que muchas veces nos critican. Pero ¿cuántas veces nos han criticado a la cara? Casi nunca. Y cuando no nos critican a la cara, normalmente es porque no tienen razón. Cuando una persona tiene razón en algo, te lo dice a la cara, como hicieron estos griegos. Cuando no tienen razón, bueno, pues hablan y dicen por ahí una forma de autotranquilizarse su conciencia, porque seguramente ellos nos están ayudando. Entonces, no le demos excesiva importancia a aquellas personas que puedan criticar nuestra labor en Cáritas. ¿Que podríamos hacerlo mejor? Pues como todo. También se puede dar mejor la catequesis, ¿no? También se puede participar mejor en misa, ¿no? Todo se puede hacer mejor. Todo se podría hacer mejor. Ahora, como dice una persona que yo conozco mucho, ¿no? Y vosotros también, menos lengua para criticar y más brazos para trabajar. Si también lo harías tú, venga, ponte de voluntario en Cáritas, que te vamos a abrir las puertas sin ningún problema. Entonces, no le demos excesiva importancia a eso, ¿no? Bien, ¿y qué solución adoptan los apóstoles? Solución muy sencilla. Eligen a 7 diáconos para que atiendan tanto a las viudas griegas como a las viudas hebreas. Y problema solucionado. Y yo diría que ahí ya tenemos a la primera Cáritas, porque ahí tenemos la caridad organizada. En esa Cáritas tenemos la caridad organizada. O sea, no es Cáritas algo que se ha inventado ahora, una ONG que ha salido ahora, ni nada de eso, no. Ahí ya tenemos la primera Cáritas organizada. Porque algo tan importante como es Cáritas, pues no podía menos que estar siempre en la Iglesia, desde los inicios. Lo mismo que es importantísimo que en una parroquia haya una evangelización, haya una catequesis, también es igual de importante que haya una Cáritas. Y desde el principio de la Iglesia había una evangelización, y desde el principio de la Iglesia había una Cáritas, o llamémoslo como queramos. Pero desde siempre se ha atendido a los necesitados y desde siempre se ha evangelizado. Y esto lo tenemos que tener, ya digo, muy, muy claro. Es una labor de Iglesia y tenemos un envío por parte de la Iglesia, que es lo mismo que decir, tenemos un envío por parte de Jesucristo. Exactamente igual que en el tema de la evangelización. Y ahora he dividido esta charla en 2 puntos. Ahora vamos con la segunda parte. Esta es la que yo le doy más importancia. Cada uno le dará más importancia a la que quiera. La tercera va a ser cortita, en esta me voy a detener un poquito más. Porque esta charla la he titulado El alma de Cáritas es el amor. Ahora vamos a ver cómo es ese amor. Vamos a ver. De esto en alguna ocasión les he hablado, ¿no? Ahora lo voy a hablar con más detenimiento, ¿no? Y quizá algunos no lo han escuchado antes y lo escuchan ahora por primera vez. Vamos a irnos a Juan capítulo 21. Vamos a escuchar a Jesús hablándole a Pedro, cuando le confirma como piedra de la Iglesia, como roca de la Iglesia, cuando le hace ese examen de amor, allá en el lago Tiberíades. Es muy importante este capítulo, ¿sí? Para que entendamos nosotros, porque Cáritas es el amor, ¿no? Cáritas es amor, ¿no? Pero para que entendamos nosotros cómo es el amor humano.
Vamos a ver. Vamos a ver esa capacidad de amar. Porque en la historia vemos, y lo podemos ver en cada uno de nosotros, que somos capaces de lo mejor y somos capaces de lo peor y somos incluso capaces de la indiferencia. Paso de todo. De todas esas cosas somos capaces. Pues vamos con ello. Vamos a ver. Pedro, todos sabemos de su ímpetu, de su generosidad. Siempre es el primero que se lanza. Pedro siempre es el primero que se lanza. Pero ese ímpetu, esa generosidad que él tiene, no le libra de los peligros de la debilidad humana, porque somos débiles. Y esto lo podemos comprobar en nuestras vidas. Pedro sigue a Jesús con entusiasmo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es una persona entusiasmada con Jesucristo. Le sigue con una ilusión enorme, pero llega una ocasión que siente miedo, muy comprensible ese miedo, muy explicable ese miedo, porque es que estaban matando a Jesús, no es cualquier cosita, le estaban matando. Y es comprensible ese miedo, es comprensible. Y claro, Pedro ahí tiene miedo y cae. Cae y traiciona a Jesús. Cuando él antes había dicho, aunque todos te nieguen, yo jamás te negaré. Y le niega. Está ahí en juego su vida. Yo hasta en cierto punto le entiendo y le comprendo. No ha sido un pecado como pueden ser otros, ¿no? Es que ahí estaba jugándose su vida, ¿no? ¿Que tenía que haber confesado a Jesucristo? Pues sí. Pero bueno, en la situación que le pusieron contra la espada y la pared. Nuestro seguimiento a Jesucristo no es una marcha triunfal, ¿no? Sino un camino salpicado de sufrimiento, de amor, de pruebas. Y en esas pruebas se pone pues nuestra fidelidad a prueba, valga la redundancia, ¿no? Se pone ahí nuestra fidelidad a prueba, con todas esas dificultades y con todos esos contratiempos que tenemos nosotros. Todos le abandonan, no solamente fue Pedro, quitando San Juan, todos los demás le abandonaron. Y Pedro, que había prometido a Jesús esa fidelidad absoluta, que le había llegado a decir, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré, experimenta la humillación de negar a Jesucristo. Pedro el jactancioso, Pedro el impetuoso, comprende a costa suya que aprende que tiene que ser humilde. Tiene que aprender que es débil y tiene que aprender también que necesita perdón. Cuando él ya entiende que es débil, cuando él entiende que necesita perdón, entonces es cuando Pedro estalla en ese llanto de arrepentimiento. Y aquí viene lo importante. Entonces es cuando Pedro está preparado para la misión. Entonces es cuando Pedro está preparado para la misión. O sea que le vino muy bien esa cura de humildad que recibió allí, justo antes de morir Jesús, ¿no? Y Jesús, cuando comprende que Pedro ya está preparado para esa misión, le va a confiar esa gran misión allí en la orilla del lago Tiberíades. Un lugar precioso. Aquello está muy bien preparado, tiene sus capillitas allí, pero yo siempre he celebrado allí la misa al aire libre. Tiene un altar al aire libre,
una especie de escenario así como esto de los romanos, ¿no? Así escalonado, ¿no? Y allí se puede celebrar la misa, ¿no? Al aire libre, ¿no? Contemplando el lago de Galilea o lago de Tiberíades, como queramos llamarlo. Y este Evangelio se lee siempre el domingo tercero de Pascua en el ciclo C. O sea, no lo hemos leído en el 2020, no lo leeremos tampoco en el 2021, lo leeremos ya después en el 2022, en el tercer domingo de Pascua, que es cuando se lee este Evangelio. Y ahora viene lo más difícil y lo más bonito, que les voy a explicar ahora. Ahora viene ese diálogo que vamos a comentar ahora entre Juan y Pedro. Ese diálogo en el cual hay un juego de verbos. Un poquito difícil, pero bueno, yo voy a intentar explicarlo lo mejor posible, deteniéndome bien, para que ustedes lo entiendan todos. Yo les digo que es muy bonito esta apreciación que tenemos que tener en ese diálogo de Jesús con Pedro, ese juego de verbos. En griego, hay que reconocer, a partir de ahí, ¿no?, que el Evangelio se escribió en griego, aunque nosotros lo leamos en castellano, pero está escrito en griego. Hay una traducción. Y esa traducción muchas veces no es fácil. No es fácil hacer una traducción, ¿no? Y dice, bueno, primero voy a explicar los dos verbos, que esto es importante que lo entendamos. Primero, el verbo fileo. Estamos hablando de querer, de amar, ¿no? En griego, el verbo fileo expresa amor de amistad, un amor tierno, pero no es un amor total. Es importante que entendamos esto. No es un amor total. No es un amor de entrega total. El verbo fileo, no. Y después hay otro verbo, que es el verbo agapaz, que significa el amor sin reservas, el amor incondicional, el amor total. Me explico. Fileo, amor no total. Voy a levantar la mano derecha. Agapaz, el amor total. Fileo, amor con reservas, amor de amistad. Agapaz, amor total. Amor sin reservas. Amor con una entrega total. Quiero que esto quede claro. Fileo no es un amor total, agapaz es un amor total. Ahora vamos a ver el juego de palabras. La primera vez que Jesús le pregunta a Pedro si le quiere, ¿qué verbo utiliza? Dice agapás me. Vamos a traducirlo por me amas, casi como me parece que lo traduce los leccionarios y las Biblias españolas. Pedro, me amas, utiliza el agapás me. Utiliza el amor total. Utiliza el amor sin reservas. Claro, el pobre Pedro, que ya ha experimentado que él le ha negado, ya ahí le pone en un brete, como solemos decir, ¿no? Pero ya ha experimentado la traición. Y claro, ahí ya le cuesta. Si hubiese sido antes de la traición, Pedro, sin dudarlo, segurísimo, que le dice que le ama, utilizando el verbo agapaz. Le habría dicho, agapó se, te amo con un amor total. Pero si hubiese sido antes de la traición. Ahora que ya ha experimentado su infidelidad, ha experimentado lo débil que es, ¿qué le responde Pedro? Lo pueden intuir. Le responde con el amor no total,
vamos a decir te quiero. En vez de decir te amo, vamos a decir te quiero. Sí, Señor, yo te quiero. Lo diría el pobre así con la cabeza un poco bajita. Sí, Señor, yo te quiero. Pero no le diría, sí, Señor, yo te amo. No se atreve. ¿Por qué? Porque ha experimentado que es débil y ha experimentado que falla. Y entonces no se atreve a decirle a Jesús que le ama con ese amor total. Pero la cosa no queda ahí. Este Jesús que se la gasta así, le insiste, y le insiste, este Jesús, qué mala idea tiene, y le insiste con la misma pregunta, utilizando otra vez el verbo agapaz. Pedro ya la ha contestado, ya la ha contestado, y la ha contestado con un te quiero, ¿no? Con un amor no total. Y Jesús vuelve a la carga y vuelve otra vez con la misma pregunta que ha hecho al principio. Vuelve la segunda vez con la pregunta que le ha hecho la primera vez y le dice, Pedro, ¿me amas? Utiliza el verbo agapaz, que es ese amor total. ¿Me amas con ese amor total, sin reservas, ese amor incondicional? Y el pobre Pedro le dice, Kyrie, ¿sabéis qué Kyrie es Señor? Kyrie filosé, Señor, te quiero. Pero Pedro, la segunda vez, tampoco dice te amo con el amor total. Tampoco dice te amo con ese amor incondicional, porque sabe que no es capaz, porque sabe que puede fallar otra vez. Ahora Pedro no es tan jactancioso, que no, porque lo ha experimentado en sus propias carnes. Y le dice eso. Le contesta con el verbo fileo, te quiero. Bueno, como sabéis, Jesús le pregunta 3 veces. Aquí viene lo interesante. ¿Cómo le pregunta Jesús a Pedro en esta tercera vez? ¿Cómo le pregunta? Es importante que esto lo tengamos en cuenta. ¿Cómo le pregunta Jesús a Pedro esta tercera vez? ¿Con el verbo agapaz o con el verbo fileo? Pues esta vez Jesús hace una diferencia. Le pregunta con el verbo fileo. ¿Y por qué Jesús esta vez, en esta ocasión, le pregunta con el verbo fileo? Ya no le pregunta si le ama, ahora le pregunta si le quiere. Ya no le pregunta por el amor total, ya le pregunta con ese amor no total, no incondicional, ese amor de amistad, ese amor tierno, pero no con el amor total. ¿Por qué? ¿Por qué le pregunta a Jesús así ahora? Pues a Jesús le basta con ese amor, con el amor más pobre, con el amor de fileo, con el amor de amistad. O sea, Jesús se adapta a Pedro. No Pedro se adapta a Jesús, como podría ser, ¿no? Sino que Jesús, comprendiendo nuestra capacidad de amar, que podemos fallar, Jesús se adapta a Pedro. Y ahora no le pregunta con el amor total, y ahora no le pregunta con ese amor incondicional. Ahora le pregunta, pues con este amor. Ese amor, ya digo, no total. Y Pedro, nos dice expresamente el Evangelio, se entristece. ¿Por qué se entristece Pedro? Porque ha descubierto lo limitada que es su capacidad de amar. Y esto lo tenemos que tener claro para nosotros. Tenemos una limitada capacidad de amar, como la tenía Pedro.
Pedro tenía una limitada capacidad de amar. Y esto lo sabe Jesús. Y lo sabía Jesús de Pedro y lo sabe Jesús de nosotros. Pero Jesús se adapta a Pedro y sin duda ninguna Jesús también se adaptará a nuestra capacidad de amar. Y esto es lo que le da esperanza a Pedro, que el Señor le quiere así, con esa capacidad de amar, con esa capacidad limitada de amar. Y aquí en Pedro viene algo muy importante. Nace la confianza en Dios, la confianza que este Cristo resucitado, das cuenta que este Evangelio ya lo vemos en Pascua, ya Jesús ha resucitado, se le aparece después de resucitado, después de la negación, ¿no? Ese Jesús resucitado, Pedro siempre lo va a tener de su lado. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. Que aunque nuestra capacidad de amar no sea muy grande, a Jesús siempre le vamos a tener a nuestro lado. Siempre le vamos a tener a nuestro lado. Y esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. A Jesús siempre, siempre le tendremos a nuestro lado. Cuando reconocemos nosotros esa escasa capacidad de amar. Entonces cuando le dice Jesús, sígueme, y le sigue. Y entonces cuando Jesús le da esa misión tan importante como es el primer Papa de la Iglesia. O sea, fíjense ustedes cómo va cambiando todo. Desde esa tristeza de Jesús a esa confianza que va teniendo en el Señor y ese mandato que le da el Señor de ser el pastor de su iglesia. Y le dice más Jesús, le anticipa con qué muerte va a morir. Que va a morir entregando su vida por él. Sí, será un amor de fileo, será un amor no total. Pero fíjense ustedes hasta dónde ha llegado ese amor. Ese amor le ha llevado a Pedro a entregar su vida por la causa del Evangelio, por la causa de Jesucristo. Bien, vamos a hacer ahora una especie de pequeño decálogo, no es el de la segunda charla, que es un decálogo en condiciones, bien hecho, ¿no? Sobre Cáritas, ¿no? Pero vamos a hacer una especie de decálogo, 10 puntitos ahora, repasando todo lo que hemos visto, para que nos queden las ideas claras, ¿no? Una especie de resumen, lo vamos a hacer rápidamente. El primero, el entusiasmo de Pedro. Antes de negarle, es una persona que sigue a Jesús con entusiasmo. Parte de algo bueno. Está entusiasmado con el seguimiento a Jesucristo. ¿Y nosotros? ¿Tenemos o hemos tenido en nuestra vida ese entusiasmo por seguir a Jesucristo? Pedro fue de los que lo dejaron todo por seguirle, ¿eh? Cuidado, no es cualquier cosa, ¿eh? Dejó todo, dejó familia, dejó trabajo, dejó todo, ¿eh? Dejó tierra, dejó todo, ¿eh? ¿Tenemos ese entusiasmo por seguir a Jesús? Segundo, tan conocido por todos nosotros, viene la negación. Experimenta su debilidad, experimenta de qué barro estamos hechos. Tercero, llega el llanto, llanto de conversión, llanto de arrepentimiento. Cuarto, Jesús se fía de él. Esto es muy importante. Jesús se fía de él y le encomienda una misión. Y le encomienda una misión importante, como es el pastorear a su iglesia. Quinto, Jesús se adapta a Pedro, se adapta a nuestras debilidades. Sexto, Pedro se fía de Jesús, sabe que el Señor le va a amar siempre a pesar de sus debilidades. Séptimo, Pedro se entregó toda su vida hasta la muerte. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pedro le ha fallado una vez a Jesús, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Que el resto de su vida no cuenta? Es que hay que contar
todo lo anterior antes de fallarle, que fue mucho lo que hizo Pedro, dejar todo por seguir al Señor. Y después de ese fallo, todo lo que Pedro hace por la Iglesia, que no es poca cosa, ¿eh? Y hay que tener en cuenta que entrega su vida. Entonces, si ponemos en una balanza las cosas buenas que ha hecho Pedro y las cosas malas que ha hecho Pedro, esa balanza se va a las cosas buenas. Que algunas veces nos empeñamos a juzgar a una persona por un fallo. No, hombre, no, eso no es justo. Ponme en la balanza todo. Yo digamos, consuelo, por decirlo de alguna manera, se lo doy muchas veces a las hijas e hijos, más hijas que hijos, que tienen a padres mayores, que alguna vez pues le dan una mala contestación. Yo también eso lo he hecho alguna vez, a veces con razón, pero podría hacerlo con más caridad, ¿no? Bueno, creo que casi siempre con razón, ¿no? Pero podría hacerlo con más caridad. También eso casi siempre, un poquito con más caridad, con más cariño, ¿no? Pero si estamos ahí todo el tiempo, y hay hijos muy entregados a los padres, incluso algunos que no son ni padres siquiera, que han entregado su vida, que han sacrificado vacaciones, que han sacrificado fines de semana, que han sacrificado montones de cosas, ¿el Señor solamente va a tener en cuenta que un día le das una pequeña mala contestación? ¿El Señor no va a tener en cuenta todo lo bueno que has hecho por tus padres? Por poner un ejemplo, ¿eh? Y esto pasa en muchos sitios, en parroquias y en todo. Vamos a tener en cuenta todo lo bueno que hace una persona. No le juzguemos por qué ha fallado en esto. Sí, y en cuanto ha acertado. Y cuanto ha hecho bueno. Es que el que hace cosas se equivoca. El que no se equivoca es el que no hace nada. Pero no juzguemos a una persona porque se ha equivocado en una cosita. No. Eso no es justo. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Octavo, la experiencia de Pedro. Dice él lo siguiente, mira qué palabra más bonita. Soy testigo, tal lo dice ya al final de su vida cuando era ancianito. Dice, antes de morir, soy testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse. Ya anciano, descubre la alegría de haber seguido a Jesucristo. O sea, que ha merecido la pena seguir a Jesucristo. Noveno, Jesús se adapta a nuestras debilidades, pero estemos ahí, porque Pedro estuvo ahí. Le niega, pero está ahí. Y está ahí después de la negación, ¿eh? No se viene abajo y dice, mira, me voy, yo para esto no sirvo, me voy, no quiero saber nada. No. Pedro sigue ahí. Pedro sigue estando ahí. Y décimo, sigamos al Señor con nuestra pobre capacidad de amar. Sigamos al Señor así. Que Pedro se convirtió en piedra de la Iglesia. Y no sabemos y no tenemos ni idea, con la ayuda de Dios, en qué nos podemos convertir nosotros. Podemos hacer muchísimo bien con este amor que tenemos con limitaciones. En Cáritas, que es el amor, que es la caridad, podemos hacer muchísimo bien con este pobre amor nuestro. Por eso les he elegido este Evangelio para este retiro, para Cáritas. Yo digo que Cáritas somos todos, ¿eh? Por eso he elegido este Evangelio. Porque con esa pobre capacidad de amar que tenemos, podemos hacer muchísimo bien. Muchísimo bien. Y podemos dar esperanza a mucha gente. Y podemos a muchas personas que se sientan dignas, que se sientan queridas, que se sientan amadas. Podemos hacer muchísimo bien. Y voy ya con el tercer punto, te lo voy a hacer rápidamente. Ya digo que iba a insistir más en el segundo.
ya que este retiro es para Cáritas y para todos, por supuesto, hablemos un poquito de la caridad, porque tenemos algunas ideas equivocadas. En la calle hay bastantes ideas equivocadas con respecto a lo que es la caridad, con respecto a lo que es la palabra caridad. Entendemos por caridad como una especie de lástima, como una especie de dar lo que nos sobra, y por eso escucharemos en la calle frases como esta: más solidaridad y menos caridad. Mire usted, la solidaridad es muy importante, no digo que no, pero es que la caridad es mucho más grande. Porque la caridad es una virtud teologal, como la fe y la esperanza. Es más, la fe y la esperanza algún día desaparecerán. En el cielo no hay fe. ¿Qué fe va a haber si ya estás viendo a Jesús? En el cielo no hay esperanza. ¿Qué vas a esperar si ya lo tienes todo? Pero en el cielo sí hay amor. Y el amor existirá siempre. Siempre. Y la caridad, al ser una virtud teologal, es algo que nos infunde Dios. Por supuesto, tenemos que poner muchos medios para que el Señor nos infunda esa caridad, ¿no? Los sacramentos, la misa, la confesión, oración, cuidar mucho nuestra vida espiritual, ¿no? Y trabajar mucho por los demás. Y Dios irá infundiendo en nosotros esa caridad, como infundido la fe también. La fe es un don de Dios. Y el amor, la caridad, también es un don de Dios. Y el Señor nos da ese amor. Entonces, ese amor de fileo, pues no sé si se llega a convertir en ese amor total. No sé yo si ese amor limitado se llega a convertir en ese amor total, entregado. Quizás del todo no, pero muy cerca sí. Muy cerca yo creo que sí. Ahí tenemos esa frase de San Pablo, ¿no? Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es tal el amor del que está lleno San Pablo que dice, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y a eso creo que es a lo que tendremos que entender. Decía el Papa Benedicto XVI, hablando de la caridad, que es el amor recibido y ofrecido. Lo hemos recibido, es una virtud teologal, el Señor nos ha dado la caridad, pero a la vez tiene que ser ofrecido, lo tenemos que dar. Y es un amor sin límites, es un amor que ama a todos. ¿Por qué? Porque el Señor ama a todos y tenemos que tener los mismos sentimientos que tenía el Señor. Pero dentro de ese amar a todos, que tenemos que amar a todos, por supuesto que tenemos que amar más a los más necesitados, a los pobres. ¿Por qué en la Iglesia hablamos tanto de la opción preferencial por los pobres? Y en Jesucristo también de ese amor a los pobres. ¿Qué pasa? ¿Que Jesucristo no quiere a los ricos? Pues claro que les quiere. Claro que les quiere. Jesucristo nos ama a todos infinitamente. Que hay gente por ahí que habla de alguna manera de los ricos como que el Señor no les quiere. El Señor les quiere. Nada más que tenemos que ver el pasaje del joven rico en el Evangelio. El Señor quiere a los ricos. Cuando hablamos de esa opción preferencial por los pobres, es sencillamente porque están más necesitados. Yo lo tengo en mi familia. Tengo un sobrinito con el síndrome de Down. Esos padres, ¿a quién se dedican más? ¿A ese hijo o al otro? Evidentemente, se dedican mucho más al niño con el síndrome de Down. ¿Qué pasa? ¿Que al mayor no lo quieren? Pues claro que lo quieren. Igual. Ahora, uno necesita más dedicación. Pues lo mismo en el caso de Dios. Hay personas que necesitan más atención. Hay personas que necesitan más dedicación. Pero no que el Señor no ama a los otros. El Señor, claro que ama a los otros. Y nosotros tenemos que fijarnos en lo que es la promoción de la persona. Que muchas veces no hemos quedado, y se ha entendido esto muchas veces muy mal,
en que Cáritas es dar de comer, ¿no? Entre otras cosas. Es verdad que es una primera necesidad primordial, ¿no? Pero que nunca olvidemos, que nunca perdamos de vista que Cáritas va buscando la promoción integral de la persona, la dignidad total de la persona. Eso es lo que busca Cáritas. Así que, amigas mías de Cáritas, voluntarios de Cáritas, anda que no tenemos campo para trabajar. Que no digamos, como aquel sacerdote que decía que en su parroquia no había Cáritas porque en su parroquia no había pobres. Porque no solamente está el dar de comer. Y la soledad, por ejemplo, de muchos ancianos que están deseando una visita. Y la droga. Y la ausencia escolar. Es que hay tantísimo campo para trabajar que nos desborda. Y muchas veces nos supera. Y muchas veces hay que reconocerlo, y hay que reconocerlo así humildemente, no tenemos ni idea de cómo hincarle el diente. Que no tenemos ni idea. Muchas veces, bueno, pues tendremos que ir aprendiendo, tenemos que ser humildes para reconocerlo. Pero que nunca digamos, no tenemos campo para trabajar. Eso nunca. Que digamos, mira, pues me siento limitado, no sé cómo hincarle el diente a esto. Pues muy bien. Eso ya es reconocerte y ponerte en disposición de empezar a aprender a ver cómo podemos hacer, ¿no? Para ayudar a esas personas. Pero si digo, no, en mi parroquia no hay necesidades ninguna. No, es que ahí te está cerrando. De la otra forma no te está cerrando. Estás reconociendo tus limitaciones, pero no te estás cerrando. Y cuando no te cierras, puedes aprender cómo superar esas limitaciones. Entre todos en comunidad. Pero no te estás cerrando. Lo malo es cerrarse. Tenemos que estar abiertos. Reconocer nuestras limitaciones, reconocer, vuelvo a lo de antes, toda esta charla, reconocer nuestro amor limitado, pero reconocer también que tenemos la ayuda del resucitado y que tenemos la fuerza del Espíritu. Pues nada, ahora nos quedamos aquí un ratito en silencio hasta la siguiente charla, meditando todo esto de lo cual hemos hablado.